Hola, buenos días. Bendito y alabado sea el Señor. Iniciamos nuevo mes. Feliz inicio de semana y feliz inicio de mes en el Señor. Leamos este pasaje que se llama Pedro y Juan son perseguidos. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 42. Pero hoy vamos a leer solamente hasta el versículo 29. Leamos entonces el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Bueno, recordemos lo que hemos leído hasta ahora, lo cual ha sido impresionante. Después de que el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos a los 40 días después de haber resucitado, los discípulos fueron llenados con el Espíritu Santo de Dios, fueron investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué pasó? Pasó que empezó el crecimiento de la iglesia de una manera sorprendente. Los apóstoles predicaban con denuedo la palabra de Dios y miles, literalmente miles de personas se añadían a la iglesia incluso en un solo día. Y además Dios confirmaba su palabra mediante el poder de Dios, obrando milagros, señales y maravillas entre el pueblo a través de ellos. Y era tan impresionante ese poder de Dios que los enfermos eran sanados, aún solamente con la sombra de los apóstoles. Es impresionante. Y a pesar de que los altos mandos los arrestaron, los encarcelaron y amenazaron a los apóstoles para que dejaran de predicar el evangelio de salvación, ellos siguieron predicando y la iglesia también seguía unánime en oración y ruego al Dios Todopoderoso y pedían también milagros y prodigios entre el pueblo. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Te dejo el link del video sobre el cual hablamos de la secta de los saduceos. Entonces ellos se llenaron de celos y, versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La primera vez los habían arrestado y encarcelado, pero los liberaron, no sin antes amenazarlos. Y esta vez, llenos de celos, mandaron a arrestarlos nuevamente y a ponerlos en la cárcel pública. Pero, versículos 19 y 20, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dios envió un ángel directamente a sacarlos de la cárcel, delante de toda la guardia de la cárcel, y nadie los vio. Y esto me hace recordar un testimonio muy fuerte, un testimonio real de Corrie ten Boom, una holandesa de familia cristiana, quien fue sobreviviente del holocausto nazi por defender a los judíos. Ella contó cómo un día, cuando ella estaba parada haciendo fila dentro de uno de esos campos de concentración a donde había sido llevada como prisionera porque ella y su familia defendían a los judíos. Y ella estaba esperando a que los nazis la requisaran, tal como estaban requisando a todos y cada uno de los que estaban en la fila junto con ella, uno por uno. Y ella se asustó mucho porque ella traía una Biblia pequeña, escondida, creo que debajo de su cabello. Y por eso no quería que la requisaran, porque si la requisaban, iban a encontrar la Biblia que traía escondida y se la iban a quitar, y ella no quería eso por nada del mundo. Entonces ella, estando ahí parada, oró a Dios en silencio, lógicamente, oró a Dios y le dijo:
Esto es un testimonio real. Tú lo puedes encontrar en YouTube. Corrie ten Boom. Ella oró a Dios y le dijo: Señor, te ruego que envíes ángeles alrededor mío. Y luego ella pensó por unos instantes y dijo: ¡ay, no! Pero los ángeles son transparentes. Si Dios envía ángeles alrededor mío y como los ángeles son transparentes, igual los de la guardia nazi me van a ver. Y entonces oró nuevamente a Dios diciendo: Señor, te ruego que hagas que los ángeles no sean transparentes para que me oculten y que los guardias no me vean, Señor. Hazme invisible y que no me vean para que no me requise. Unos momentos más tarde llegó el turno de ella de ser requisada. ¿Y qué crees? ¡Wow! Sí, efectivamente ella fue la única persona en esa fila a quien la guardia nazi no requisó. Pasaron al lado de ella, requisaron a la persona que estaba al lado de ella y a ella no la requisaron. Pasaron a su lado como si ella no existiera, como si ella no estuviera ahí y no le quitaron su Biblia. Tiempo después, ella salió de ese campo de concentración y dedicó su vida entera a predicar el evangelio y a ayudar a otros sobrevivientes del holocausto nazi. Es una historia real muy impactante. Bueno, entonces asimismo Dios envió los ángeles que fueron a sacar a Pedro y a Juan de la cárcel, haciéndolos completamente invisibles delante de la guardia de la cárcel, como leeremos ahora más adelante. Y los ángeles les dijeron que fueran a predicar a todo el pueblo la palabra de Dios. Y eso mismo también tenemos que hacer tú y yo, predicar a todo el pueblo, a todo el que podamos, la palabra de Dios. Y eso incluye a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus jefes y a todos. Y bueno, leamos nuevamente el versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel les dijo: las palabras de esta vida. ¿Y quién es la vida? Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la vida. Y Hechos 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Jesucristo es la vida eterna, y el evangelio es la palabra de salvación para vida eterna. Gloria a Dios. Bueno, entonces Pedro y Juan, versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Al siguiente día se reunió el concilio y estaban listos para traer nuevamente a los prisioneros a interrogatorio. Así que enviaron a que los trajeran de la cárcel sin saber ellos nada de lo que había acontecido, que un ángel los había liberado durante la noche. Versículos 22 y 23. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, ponle cuidado lo que dijeron los alguaciles, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Escuchaste? ¡Wow!
todo estaba cerrado, trancado y la guardia en pie vigilando. Pedro y Juan habían pasado delante de ellos sin que fuesen vistos por la guardia, porque el ángel que Dios envió los libertó y los hizo invisibles ante la guardia, tal como pasó con Corrie ten Boom. Versículos 24 y 25. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Alguien les avisó que los habían visto enseñando en el templo y fueron a ellos. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Los de la guardia fueron al templo y nuevamente los trajeron, pero a las buenas, porque ellos temían ser apedreados por el pueblo y los trajeron sin violencia por el momento. Versículos 27 y 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El sumo sacerdote siempre decía: ese hombre o en ese nombre. Hechos 4:17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Viste? El sumo sacerdote siempre decía ese hombre en ese nombre y así. ¿Por qué? Porque él evitaba a toda costa pronunciar el nombre de Jesús. Pero los hijos de Dios, si lo confesamos y lo hacemos nuestro Señor y Salvador, porque escrito está. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Y Romanos 10:9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Ellos, el sumo sacerdote y todos ellos, la secta de los saduceos y todos ellos que eran enemigos de Dios, no pronunciaban el nombre de Jesús, decían ese hombre, en ese nombre. Pero nosotros, los hijos de Dios, sí lo pronunciamos y lo confesamos con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador. Di en voz alta, dilo: Jesucristo, mi Señor y Salvador. Vamos, dilo en voz alta: Jesucristo, te confieso como mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Y mira, los sacerdotes estaban furiosos porque Pedro y Juan estaban enseñando la sana doctrina, tal como pasa hoy en día. Y Pedro y Juan les respondieron, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y asimismo tenemos que hacer nosotros también, obedecer primero a Dios antes que a los hombres. También te dejo el link de ese video donde explicamos eso muy detalladamente. Y hablando de obedecer a Dios, recuerda que Dios nos manda a que oremos y que oremos los unos por los otros. Por eso te pido que este viernes 6 de agosto nos acompañes a orar por el pueblo. Este viernes que pasó oramos por las autoridades y por los que están en eminencia. Y ahora vamos a orar por el pueblo en el nombre de Jesús.